Génesis 41. Entonces estamos aprendiendo, estamos viendo acerca de la mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, generalmente pensamos plata, administrar dinero. Y es mucho más la mayordomía de lo que habla la Biblia de solamente dinero. Mayordomo significa uno que administra, uno que está administrando. Y administrar significa manejar o tener algo, llevarlo adelante, pero ¿es propio lo que está administrando? No, es de otro. Y Dios nos muestra en su palabra de que cada uno de nosotros somos administradores. Primeramente, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Porque si no, no puedes ser un administrador, no puedes ser un mayordomo de Dios. Necesitas primeramente ser un hijo de Dios, ser hecho hijo de Dios, haberte arrepentido de tus pecados y haber confesado, pedido a Cristo que te salve, creyendo en Él como tu único Salvador. A partir de ese momento somos administradores. Tal vez uno no lo sabe y dice, bueno, recibí a Cristo, a partir de ahora ya soy un administrador. No lo sabemos. Pero la Biblia nos muestra, nos enseña de que cada uno somos mayordomos. La pregunta es, ¿somos mayordomos fieles o infieles? De las cosas que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos. La salud que tenés, ¿la podés perder en un segundo? ¿Sí o no? En un momento la podemos perder en nuestra salud. Gracias. En un momento, ¿quién es el que te da salud? Dios. ¿Quién es el que te permitió llegar hasta aquí, hasta este lugar hoy día y poder escuchar su palabra? Dios. No, me levanté yo solito y yo me pagué el Uber, no sé, el taxi. Yo me pagué mi movilidad. ¿Quién te dio los recursos para moverte? ¿Quién te dio un plato de comida hoy? Es Dios. ¿Quién te permite respirar hasta este momento? Es Dios. Y de todo lo que Dios nos da, dice que nos hace administradores de tu tiempo, de tus talentos, de tus recursos. Incluso dice la palabra de Dios, dice que adoremos a Dios, que le glorifiquemos a Él con nuestro cuerpo y con nuestra alma, los cuales son ¿de quién? De Dios. O sea que no nos pertenecemos ni siquiera a este cuerpo que decimos que es nuestro y con mi cuerpo y con mi vida yo hago lo que quiero, ni siquiera eso es tuyo, porque te lo ha dado Dios. La cuestión en este sentido es si lo reconocemos, lo creemos de todo corazón y si lo creemos, lo vivimos de esta manera. La cuestión acá es tu fe. ¿En dónde está tu fe? Si está en ser un egoísta de primera línea o en ser un administrador de todas las cosas que Dios te ha dado. Y consultar al Señor. ¿Quién acá que tenga un trabajo hace lo que quiere en el trabajo? Llega el que puede tener una oficina, ¿no? Llega a la oficina, no me gusta el escritorio, lo quiero correr a este lugar. Y va a llegar el dueño y va a haber problema porque el escritorio estaba allá. O te dieron una tarea específica, un cupo o algo para hacer en cierto tiempo y no lo completaste a hacer en ese tiempo. ¿Y qué podés esperar de tu patrón? Un reto, una llamada de atención, una tirada de oreja, ¿no? Entonces tenemos un trabajo, algo para hacer como administradores, y las cosas que Dios nos ha impartido, lo que Dios te va a dar, está a través de su palabra. No vas a encontrar las instrucciones de Dios en otro lugar que no sea la palabra de Dios. Entonces, mirando a partir de la vida de José, encontramos que él fue un siervo, ¿sí o no? A la fuerza fue siervo, ¿no? El domingo pasado estábamos viendo que él fue un siervo fiel. Se requiere, y dice el Nuevo Testamento, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y eso es para ti y para mí. Dios no está buscando grandes elocuentes, no está buscando gente superdotada con un coeficiente intelectual alto. Dios está buscando que sean los administradores fieles. Y eso requiere realmente tu corazón, no tus talentos y habilidades, porque Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos prepara, Dios es el que nos da lo necesario para hacer su voluntad y su obra. La pregunta es si somos fieles. Eso es el todo de la mayordomía. ¿Eres un mayordomo fiel?
Y cuando miramos en la vida de José, habíamos visto de que él era un siervo fiel a su amo, y hablando de amo estamos hablando de Dios, a pesar de las dificultades. A pesar de que pasó dificultades cuando hubo desprecio por sus hermanos, que lo despreciaban por ser el hijo favorito primero, y después cuando Dios le da en sueños esta revelación, ¿sí? No estaba la palabra de Dios completa, entonces Dios se mostraba a través de sueños. Entonces cuando miramos atentamente nos muestra de que José, Dios le revela lo que él iba a hacer con su vida, que él iba a hacer siendo el menor, algo contradictorio a las costumbres. El menor iba a ser el mayor. El menor iba a estar por encima de los 11 hermanos mayores. El menor iba a estar por encima de sus padres también. ¿Cómo puede ser que nosotros nos vamos a inclinar a ti? El mismo padre lo cuestionó, aunque lo meditaba, pero lo cuestionó. Y la palabra de Dios nos muestra de que él fue fiel a pesar del desprecio, a pesar de que sus hermanos pensaron en matarlo, porque lo dice, lo muestra la palabra de Dios. Lo terminan vendiendo, no, hagamos algo mejor, lo vendemos. Y le mentimos a nuestro padre acerca de él, que murió, lo mató una bestia y le llevamos la túnica de colores llena de sangre. Listo, terminado el asunto. Y vamos a ver qué va a ser de él y su sueño. Y fue llevado como esclavo a Egipto. Y a pesar de esa dificultad, a pesar de ese desprecio que sufrió con su familia, Dios estaba con José. Dios estaba con José. ¿Y qué fue lo que José hizo cuando estaba allá? Fue un esclavo. No, yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios y yo voy a tomar el primer lugar. No, fue un esclavo. Lo vendieron y lo compraron y lo pusieron al servicio en la casa, pero el amo suyo dice que vio que Dios estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios estaba con José. Y cuando vamos avanzando en una lectura nomás en este libro de Génesis, encontramos de que también José había sufrido, fue fiel aunque hubo sufrimientos a pesar de todo, y después de que fue un mayordomo en la casa de su amo, la esposa puso sus ojos en él. ¿Qué podemos esperar cuando somos fieles a Dios? Dificultades de parte del enemigo. Dificultades. La esposa miente acerca de él. ¿Termina dónde? En la cárcel. Justamente, ¿no? Injustamente. Entonces él fue un siervo fiel a pesar de las injusticias. Y habíamos visto en la semana pasada, ¿eres fiel a pesar de las injusticias a Dios? Pues algunos dicen, no, esto no sé por qué me pasa esto en mi vida, mejor no voy más a la iglesia, mejor no sigo más a Dios porque no me conviene, no me cierran bien los números. Mi familia me desprecia por seguir a Cristo, hay cosas que me van mal en la vida y Dios no promete que todo nos va a ir bien. No dice la Biblia eso, pero sí dice la Biblia de que Dios tiene planes para nosotros. Y Dios en su palabra nos está mostrando que a José Dios lo estaba preparando para los planes que él tenía con José. La pregunta es, ¿José fue fiel? José fue fiel. A pesar de los desprecios, a pesar de las luchas, a pesar de las cosas injustas que pudieron pasar en su vida, y terminó preso en la cárcel. ¿Pero qué fue lo que pasó en la cárcel? Terminó siendo el mayordomo de la cárcel, ¿no? Estaba a cargo de la cárcel. Y dice que el carcelero, el encargado de la cárcel, vio que Dios estaba con José. Y no hacía más nada el carcelero, todo se ocupaba José. Fíjense cómo Dios obraba en la vida de José y él estaba haciendo lo que le daban, él lo hacía y lo administraba. Lo que le daban, él lo hacía y lo prosperaba. Lo que venía a la mano de José, Dios lo prosperaba en su mano. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto? Dios no sabía que José estaba pasando por momentos de dificultad, de tristeza, de angustia. ¿Habrá pasado José por momentos de dolor o era una maquinita nomás con pila? Era un Duracell, era. No paraba. Si miramos en el capítulo, siempre me gusta ir al final, ¿no? Si miramos en el capítulo
capítulo 50, perdón. En el capítulo 50, José dice que él fue consolado por Dios. En el capítulo 50, versículo 19, perdón. No. Espera. 41:50. Ya me le agregué un capítulo al Génesis. Perdón. 41:50. Dice, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo lo llamó? Dice Manasés. Porque Dios, dijo él, José, me hizo ¿qué? Olvidar todo mi trabajo y toda la casa de ¿quién? ¿Sufría José por lo que había pasado? ¿Traía una angustia en su corazón? ¿Quién se ocupó de darle alivio a su corazón? Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando somos fieles? Te va a dar su alivio, te va a dar su bendición. ¿Hay bendiciones por obedecer a Dios? Hay bendiciones. Dios le bendijo con una familia a José. Dios le bendijo con un hijo y dice que este hijo cuando nació, dice, y nacieron a José 2 hijos antes que vinieran esto, dice el versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo él, me hizo olvidar todo mi trabajo. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa angustia, esas injusticias que sufrió. ¿Quién fue el que obró en la vida de José? Dios. ¿Se ocupa Dios de nosotros? Dios se ocupa de nosotros, pero debemos ser fieles. Dice, y toda la casa de mi padre. Y el 52 dice, y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque Dios, dijo él, me hizo ¿qué? Fértil en la tierra de mi aflicción. ¿Estaba pasando por aflicciones José? ¿Pero qué era lo que José estaba haciendo? Siendo un siervo fiel. Podemos pasar por aflicciones, por muchas aflicciones. Y aunque pensemos, aunque no entendamos nada, la pregunta es si estamos obedeciendo a la palabra de Dios. La pregunta que debemos hacernos, ¿estoy siendo fiel a la voluntad de Dios para mi vida? ¿Estoy siendo fiel a lo que Dios pide y quiere que yo haga? Según su palabra. ¿Dónde Dios te va a hablar? A través de su palabra. Pasa tiempo con la palabra de Dios y lo que Dios diga, créelo, aferrate a eso. Confía de todo corazón y Dios va a respaldar su palabra. Sé un buen administrador, un siervo fiel de Dios a su palabra. Y dice que José, fue fértil en la tierra de su aflicción. Dios le dio fruto a través de toda esa aflicción que él pasó. Y si prestamos atención, estuvo como más de 10 años pasando esas necesidades en Egipto. Ahora, quiero que vayamos al capítulo 41. Capítulo 41 de Génesis, vemos que él fue un mayordomo fiel a Dios, exaltándole. Fíjese lo que nos dice el capítulo 41 del versículo 14. Capítulo 41, versículo 14, nos dice, entonces Faraón envió y llamó a José. ¿Por qué lo envió y mandó a llamar a José? Por eso les hice leer todo el capítulo a Leandro, así no me tengo que andar leyendo todo yo. Pero deben prestar atención a la lectura. ¿Qué es lo que pasó con José? Fue a la cárcel injustamente. Dios le muestra en sueño le da un sueño al copero y al panadero, tienen un sueño en la misma noche,
Uno iba a morir y el otro iba a ser librado. Qué casualidad, ¿no? Que el copero que estaba allá sirviéndole la copa al faraón, ese iba a estar vivo. Y justo estaba en el mismo lugar que José. Qué justo, ¿no? Y fue libre. Y José le dice, acordate de mí cuando te vayas. Sí, un sanguíneo. Y se olvidó. Pasó tiempo, pasaron un par de años, hasta que Faraón tuvo un sueño. Fíjense toda la aflicción que pasó José. Bueno, este sale, va a hablar por mí y yo voy a salir. A veces podemos pensar cosas así y sale todo al revés. Pero ¿qué es lo que debemos ser? Fieles a la palabra de Dios, fieles a las instrucciones que Dios te da. Y cuando miramos en este pasaje dice que José estuvo en la cárcel, pero Faraón tuvo un sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, las 7 y 7, las 7 espigas buenas, las 7 espigas feas. Dice que lo feo devoraba lo bueno. ¿Y qué es esto? Y venían muchos adivinos y demás de la nación y no podían descifrar lo que era. Y ahí le cayó el 20 al copero, ¿no? Hoy me acuerdo de mis faltas, dijo. Hay un hombre allá preso hace un montón que yo lo conocí. ¿Se acuerda, rey, cuando me estaba por matar? Bueno, él interpretó que usted no me iba a matar. Él puede interpretar los sueños. Lo mandan a llamar, viene José. ¿Y qué es lo que le dice? Fíjense lo que nos dice el versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron a prisa de la cárcel y se cortó el pelo y cambió su vestidura y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. Ni buen día le dijo. Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Hablando de la persona de José. ¿Qué es lo que hizo este siervo fiel de Dios? Y respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Yo no tengo nada que ver con esto. Dios será el que responda paz a Faraón. ¿Qué es lo que está haciendo acá José? ¿Está exaltando a quién? A Dios. Siempre la gloria debe ser para Dios. Nosotros debemos ser fieles administradores de las cosas que Dios nos da. ¿La gloria de quién es? De Dios. Si hay algo bueno que podemos hacer, es Dios. Si hay algo bueno que pueden ver en nosotros, debe ser a Dios, a Cristo en nuestra vida. Si algo puedo hacer, y este pasaje nos muestra, dice, Dios será, no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, y ahí le relata el sueño. Y José puede interpretarlo. Pero ¿quién es el que da la interpretación? ¿Quién fue el que dio este sueño a Faraón? Fue Dios. Y le dice, y el mostrarle estos dos sueños es uno solo, es una misma situación. Y al mostrárselo Dios dos veces, quiere decir que es firme lo que Dios va a hacer y realmente se apresura a hacerlo. Y cuando miramos en este pasaje, él está exaltando a Dios. En este momento él está exaltándolo a Dios porque él es un siervo fiel. A pesar del desprecio, a pesar del sufrimiento, a pesar de las injusticias, él exalta a Dios. ¿Exaltás a Dios a pesar de distintas situaciones? Y fíjense, dice que pasó por aflicciones, en la tierra de su aflicción. Dios le hizo olvidar de todo el trabajo y de todo lo que pasó con su familia, se lo hizo olvidar de Dios. Dios restaura nuestra vida, nuestro corazón. Pero ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Ser siervos, fieles a Dios. No te distraigas de otra cosa que no sea la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros nos encargamos de la parte que nos toca, que es muy pequeña porque Dios hace todo lo demás, sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a las instrucciones que Dios te da. Si la palabra de Dios te dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿qué es lo que tenés que hacer? Portarme bien. No, tenés que ir a la iglesia, tenés que congregarte, sé fiel. No, pastor, pero no sabés las aflicciones que paso, los dolores, los problemas que tengo. Déjalo a un costado, sé fiel a lo que Dios te ha dicho.
y Dios te va a bendecir. Dios se va a ocupar de ese problema. Hoy estábamos aprendiendo en la mañana, regocijaos. Una sola palabra, regocijate. ¿En quién? En Cristo. ¿Te regocijas en el Señor? En que Él es tu protector, en que Él es tu escudo, en que Él es tu fortaleza, en que Él es tu Dios, tu Salvador, tu socorro. ¿Te regocijas en Dios, en su salvación, en los bienes que Él te ha dado? ¿O te quejas de las aflicciones, de los dolores, de los problemas? José pasó por injusticias. José pasó por pruebas difíciles. José pasó por desprecios de familia. Lo mismo que podemos pasar hoy día. No pasamos injusticias. No pasamos por problemas, por dificultades. No tenemos cosas pendientes y cosas que nos afligen del pasado. Todos tenemos cosas así. Pero ¿qué es lo que hizo José? Fue fiel. Fue un siervo fiel. En el lugar donde Dios lo puso, fue fiel. Y lo que Dios le mostró hacía más de 10 años atrás, él siguió siendo fiel a lo que Dios le mostró en ese sueño. Y cuando miramos el propósito de Dios, Dios no es que era solo para José y que José era la perlita del planeta Tierra. Dios estaba llevando a cabo sus planes. Si ven en Génesis capítulo 15, ¿a quién le prometió Dios una descendencia? A Abraham. Mirá, salí afuera, mirá el cielo, contá las estrellas si podés. Yo te voy a bendecir y te voy a dar una descendencia tan grande que no va a poder ser contada. El pueblo, la nación de Israel. ¿Es verdad o no? Es verdad. Dios cumplió. A un abuelito que ya no podía tener hijos. A una abuelita que tenía 100 años. No podía tener hijos. Dios le dio la promesa. Ahora, cuando miramos a la palabra de Dios, Dios le dice a Abraham, le promete a Abraham y le muestra a Abraham, dice, tu descendencia va a ir a una nación y va a quedarse ahí por 400 años. Luego yo los voy a liberar, y les dice, con grandes riquezas. ¿Qué tiempo es ese? Con Moisés. Pero cuando llegan a Egipto, ¿cómo iban a hacer para llegar a Egipto? Y ahí está José llevado como esclavo. ¿Quién iba a interpretar eso? ¿Quién iba a entenderlo? Un esclavo que iba a terminar siendo segundo, o realmente dice, yo soy padre de Faraón, le está diciendo José a sus hermanos. Yo terminé siendo el que gobernó todo Egipto. ¿Quién iba a pensar que el esclavo iba a terminar siendo rey en esa nación? Iba a terminar gobernándolo todo, con la dirección de Dios. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? La preservación de muchas almas. La preservación de muchas personas, la preservación del plan que Dios tenía con toda esta nación de Israel, con su pueblo escogido. ¿Lo entendemos nosotros cuál es el plano completo? Hoy tenemos la palabra de Dios. Y es que muchos se salven también. Pero muchas veces tenemos que pasar por sufrimiento, por pruebas, por injusticias. ¿No pasaron persecuciones los creyentes en el pasado? ¿No dice la palabra de Dios? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, su sufrimiento y ahora sí podés seguirme. Y sígame. Cuando miramos la palabra de Dios, habla acerca de un siervo fiel. Dios quiere y tiene propósitos y planes para nosotros, pero nosotros debemos estar enfocados en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo que nosotros queremos que Dios haga para nuestra vida. Y cuando nos enfocamos en Dios, debemos ser fieles y Dios bendice. Entonces José fue fiel y exaltó a Dios en medio de toda esta situación y con Faraón. Cuando miramos también en este pasaje, al ser parte, él fue fiel al ser parte de la salvación de muchos. Capítulo 41, versículo 33. Le voy a pedir a Leandro si me puede leer el versículo 33 al 36, por favor. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y recaude la quinta parte de la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón,
para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión el depósito para el país para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. No solamente, esto es lo que más me sorprendió, no solamente José le dio la interpretación del sueño, y yo me imagino a Faraón y todos sus líderes, ¿no? Así, escuchando el relato, ¿no? De lo que era la revelación del sueño. Era algo verdadero que venía y que Dios iba a hacer y que Dios lo iba a permitir. Un hambre en toda la nación, después de 7 años de frutos, de buenos frutos. Pero juntamente con este sueño, José en ese mismo momento le está dando, ¿qué cosa? La solución. Y le dice, provéase ahora. ¿Qué les dice? Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y recaude la 5ª parte de la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provincia, dice. Dice, versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Interesante cómo resolvió todo en ese momento, cómo Dios proveyó para darle esta sabiduría a José y poder darle esta palabra, este consejo al Faraón. No solamente la revelación, sino también la salida al problema. Esto es lo que deben hacer. Versículo 37, y la idea pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ahora ya resaltaba muchísimo José, no solamente que era un buen siervo y fiel, sino que Dios, ya todo, hasta el mismo rey de Egipto, sabía que Dios estaba con José. Ya era sumamente evidente. Y la sabiduría que él tenía, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿hemos de hallar otro hombre como este? En quien esté, ¿qué cosa? El espíritu de... Otra vez lo mismo. Con Potifar, ¿qué es lo que Potifar vio primeramente en José? Y vio su amo, que Dios estaba con José, y lo que José hacía, Dios lo prosperaba en su mano. Entonces lo puso a cargo de todo el campo que él tenía, de toda la casa que él tenía, y él solamente se preocupaba del bocado que llevaba a la boca, nada más. Y Dios todo lo prosperaba. Fue a la cárcel, fue en ese momento de aflicción, de todo lo que pasó con sus hermanos y demás, que no lo vio más a su padre. Fue ahora a la cárcel injustamente. Fue a la cárcel. ¿Y qué es lo que pasó? Terminó encargado de la cárcel el tipo. Y todo lo que el encargado de la cárcel lo vio y dice, y Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Y fue ahora delante del rey, delante de toda la nación. Y Dios es todopoderoso para poder ayudarle, inclusive siendo ahora el segundo en todo Egipto, en toda una nación. Y Jehová, y vio a Faraón y lo declaró a todos. ¿Hemos de hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Las aflicciones un día van a terminar. Las pruebas un día se terminan. Las injusticias también se van a terminar. Los reinos, todos los reinos se van a terminar un día, porque un día va a reinar solamente Cristo. La pregunta es, ¿Dios está contigo? Eso es todo lo que tenés que preguntarte. Eso es la pregunta mejor que podés hacerte. ¿Dios realmente está conmigo? Y seguida esa pregunta, ¿estoy siguiendo la voluntad de Dios? Porque cuando vemos a un personaje en la Biblia, un siervo de Dios, que Dios está con él, es porque ese siervo está obedeciendo las instrucciones que Dios le ha dado. ¿Está siguiendo las instrucciones de Dios como fiel mayordomo? ¿Está siguiendo a Dios siendo fiel de todo corazón a pesar de los sufrimientos, a pesar de las injusticias, a pesar de las pruebas y luchas que puedas tener? Y José dice que al final de todo este tiempo tuvo consuelo de parte de Dios. Dios le bendijo con una familia, con hijos, para olvidar todo el pasado,
para sanar toda esa situación, para que cuando vinieran y aparecieran sus hermanos, Él pudiera perdonarles, Él pudiera entender cuál era. Imagínense que venían los hermanos y este dice, córtenle la cabeza a los 11. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiese hecho usted si sus hermanos le hubiesen vendido, no sé, a otro país? Y después los ve venir y tiene el poder para aniquilarlos. ¿Qué hubiese hecho usted? Porque Faraón le dio todo el poder a él. Nadie va a levantar un pie ni una mano sin tu permiso. En toda la tierra de Egipto. No tenía poder para decir, mátenlo a todos, que no quede ninguno. Lo pudo haber hecho, pero sin embargo tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era para preservación de almas, de las vidas. Ese era el plan de Dios. Y Él lo entendió y lo obedeció por encima de su aflicción, de sus dolores, del desprecio, de las injusticias, de que algo que no merecía, Dios lo permitió, pero lo permitió para bien. Fíjense lo que nos dice este pasaje en el capítulo 45. Capítulo 45, versículo 5. Capítulo 45 del 5 al 8. Léelo por favor, Leandro. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios. ¿Qué fue lo que hizo José? Ser fiel a lo que Dios le dijo. Ser fiel, ser un siervo fiel en las manos de Dios. Y Dios estaba con José, Dios estaba con José. Todo el mundo pudo ver que Dios estaba con José. Se repite vez tras vez, capítulo de capítulo, con gente, con los distintas clases de personas. Todos notaron, Dios estaba con José. ¿Dios está en tu vida? Sí, Dios está. ¿Lo pueden notar otros? ¿Pueden ver otros que Dios está en tu vida? ¿Cuál es la clave? Seguir la palabra de Dios. Seguir sus instrucciones. Cuando vemos acá el panorama completo que lo declara José, ¿para qué era que Dios permitió todo esto? Para la preservación de las vidas. Dios te ha puesto también para preservación de vidas. Dios nos ha dado el Evangelio para poder anunciarlo a otros. Dios nos ha encomendado la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos, dice la palabra de Dios. ¿Es para preservación de almas o no? Cuando miramos atentamente en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, y lo sabemos. Según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que, como algunos tienen por costumbre, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Todos vengan al arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser la gente para ir al arrepentimiento si no hay quien les predique la palabra de Dios? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? Y al final dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio. Entonces Dios nos ha encargado algo. Dios quiere que seamos realmente parte de la voluntad de Dios en este tiempo, con dificultades, con luchas, con injusticias, pero que no pierdas el foco de mirar a la palabra de Dios y obedecerle de todo corazón, porque ahí es cuando Dios va a estar contigo. Cuando hagas la voluntad de Dios y seas un siervo fiel. En Lucas capítulo 24, versículo 46 al 47, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde el lugar donde te encontrás, eso es tu Jerusalén. Que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo van a ser salvos si no saben cuál es el peligro? Si no saben por qué necesitan un Salvador. Porque si mueren con sus pecados van a ir al infierno. Fíjense lo que nos dice entonces, volviendo a Génesis. Capítulo 41, versículo 41. Dijo más Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, dice, quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Ya se puso a trabajar. Pero ahora podemos tener dos situaciones. O podemos estar buscando hacer la voluntad de Dios, buscando saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y seguirlo, o desobedecerlo. Esto se trata de fidelidad con obediencia. Fidelidad a Dios con obediencia a la palabra de Dios. O desobediencia total. A medias no sirve. Tiene que ser o todo o nada. Y cuando miramos un pasaje más que les quiero mostrar, en 1 Samuel capítulo 15. Reinos pasan, tiempos son distintos, las situaciones van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso es más importante prestar atención a Dios y que Dios esté con nosotros. Y que nosotros estemos seguros de que es la voluntad de Dios, porque así dice su palabra. Porque en capítulo 15 tenemos al rey Saúl, quien fue un rey puesto por el pueblo en desobediencia a la voluntad de Dios, pero este rey terminó siendo desobediente a la voluntad de Dios, siendo que Dios lo puso en alto, terminó siendo desechado por Dios. No importa la situación en la que estemos, económica, circunstancial de la vida, lo importante es que Dios esté con nosotros, porque fíjense lo que nos dice 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Le voy a pedir a Leandro. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto consentimiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, tenemos a Dios respaldando a José. ¿Por qué lo respaldó? Porque fue obediente. Porque fue fiel. ¿Por qué Dios desecha a Saúl si Dios lo había puesto? Porque Saúl fue rebelde a la voluntad de Dios. Dice que porque la rebelión, dice versículo 23, la rebeldía es como el pecado de adivinación. ¿Somos rebeldes a la palabra de Dios? Eso está en nuestro corazón. Tal vez a simple vista no lo podemos ver, otros no te van a ver, pero Dios sí te ve, ese es el que importa. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. O sea, entendiste lo que Dios quiere, pero no lo vas a hacer. Eso es ser obstinado. Eso es ser cabeza dura. Por cuanto tú desechaste, ¿qué es lo que hizo Saúl? Desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense, dos ejemplos distintos que te puedo marcar hoy. La pregunta es, ¿cuál eres? ¿Eres una persona que quiere, que tenés el deseo en tu corazón de poder ser un siervo fiel de Dios, un mayordomo fiel a Dios? Y la fidelidad no se trata de talentos, se trata de obediencia.
La fidelidad no se trata de cuántas cosas podés hacer y qué talentos podés tener. Se trata si vas a estar haciendo lo que Dios te pide. Si estás dispuesto, tal vez fallaste, puede ser que hayas fallado, puede pasar más de una vez. Pero si fallaste, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vuélvete al Señor, pedile perdón y volvé a ser un siervo fiel conforme a la palabra de Dios. Este libro puedes tener total confianza de que nunca te va a fallar Dios a través de su palabra y de su guía. Si Dios ha dicho, seguile en obediencia, porque Dios ahí sí te puede bendecir, y mucho. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender de que es necesario que seamos siervos fieles tuyos. Ayúdanos, Señor, a comprender qué quieres hacer de cada uno de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en tu palabra y a poder entender, Señor, tu voluntad y a poder ser obedientes, a poder ser siervos fieles y poder realmente ser como José, que tú, Señor, estabas con él y los demás podían ver, Señor, que tú estabas en su vida. Ayúdanos, Señor, en las dificultades, en las luchas, en las pruebas, a poder mantenernos firmes y fieles a ti, a poder aprender, Señor, de las dificultades y poder, Señor, ver y notar, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú, Señor, tienes cosas mejores para nuestras vidas, pero mayormente, Señor, a ver el panorama completo, Señor, de que muchas personas te necesitan a ti, Señor, como único Salvador, y nosotros tenemos el Evangelio, Señor, para poder entregarlo. Danos, Señor, de tu fuerza, de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores y a poder, Señor, cumplir con la gran comisión y que tú, Señor, nos estés sosteniendo y cuidando y protegiendo. En nombre de Cristo, amén. Muy buenas noches.